Buenos días, Pamela. Buenos días. Vamos a iniciar la retroalimentación de tu clase observada de lenguaje en el segundo año B. Pamela, ¿me podrías decir qué rutinas y procedimientos empleaste en tu clase que favoreció el ambiente de ella? Básicamente el encuadre positivo, el radar, normas de convivencia comunes que siempre trabajamos en la sala, pero creo que el encuadre positivo es el que está dando mayor resultado dentro de mis prácticas. Exactamente, porque ahí no solo estás focalizando resaltar los logros individuales, sino que también estás asumiéndolo en forma grupal, que es muy interesante. Yo también aportaría con que presente instrucciones claras y precisas y que tiene muy buen dominio del grupo curso. ¿Qué técnicas sientes que te resultaron bien? Ya lo dijiste tú, el encuadre positivo. ¿Podrías dar algún ejemplo de ello que tú viste que ocurriera ese día en la clase? Generalmente cuando uno felicita a una de las filas, la otra trata de arreglarse rápidamente para también tener las felicitaciones. Y tanto en el silencio, en sentarse bien. Entonces creo que es lo que más está favoreciendo el clima dentro de la sala de clases. Exactamente. Y también yo agregaría a eso que hiciste muy bien un monitoreo planificado, viendo el trabajo de los niños ya sea en forma individual como en forma grupal. Y también que siempre estás aplicando un desafío en la clase. Sí. ¿Ese desafío cuál podría haber sido en tu clase? Esta vez era que ellos crearan narraciones de manera autónoma. Primero partíamos con una narración grupal y finalmente ellos tenían que desarrollar el final. Entonces ahí yo creo que está el desafío para ellos. Exactamente, el hecho también de trabajar en grupo y ponerse de acuerdo para asumir un rol y poder concluir la actividad señalada. En el tiempo solicitado también. Exactamente, que eso es muy importante, definir y establecer tiempos para que no se nos pase la clase y no podamos cumplir con los 3 momentos. ¿Cómo lograste favorecer la autonomía y protagonismo de tu estudiante en la clase? Yo creo que se favoreció en el trabajo, cuando se terminó la parte cuando tenían que hacer el desenlace, ahí ellos trabajaron de manera individual. Y en la creación de la narración como grupo curso se trabajó la habilidad grupal, por así decirlo. Exactamente. ¿Crees tú que ahí necesitaríamos todavía mejorar algo en eso, en esa Creo que un poco más de eficacia dentro del tiempo, de que ocupen mejor el tiempo, de que esté mayormente especificado cuánto tiempo tienen para cada cosa. Creo que ahí podríamos mejorar un poco más. Y quizá, claro, haber dado un poquito más de tiempo en la actividad grupal, porque ellos como tienen que ponerse de acuerdo y concretar, necesitan más tiempo que en una actividad, por ejemplo, como escribir nomás. Ya. Muy bien, Pamela, has implementado procedimientos y técnicas efectivas con tu estudiante en que has respondido muy bien, que te ayudarán a lograr la autonomía, la responsabilidad, la normalización y un ambiente propicio para el aprendizaje. Lo importante es cierto que ya lo tienes, que sembraste esta técnica, ahora seguir manteniéndolo y perfeccionándolo en el tiempo. ¿Y qué crees tú que pasó con el tema de la comprensión de la clase? ¿Los niños comprendieron, digamos, lo que tenían que hacer y comprendieron en el fondo lo que era su objetivo de conocer sobre las narraciones? Bueno, yo creo que sí, porque cuando trabajamos de manera grupal trato de que todos los niños participen. Y cuando trabajaron en parejas, que era el siguiente trabajo, dejo generalmente a un niño como monitor dentro de la pareja o del trío que se esté trabajando, para que así si hay alguna duda ese niño lo solucione. Generalmente es así. Pero fuera de solucionar las dudas, ¿cómo más tú crees que podríamos chequear que estos niños están comprendiendo? Bueno, nosotros al finalizar la clase hicimos un mapa conceptual donde fuimos complementando con lo aprendido. Que esa fue mi manera de sintetizar. Claro. De esa manera yo lo vi. Y yo creo que también es efectivo la retroalimentación que tú estás dando en forma permanente a tus niños. Claro, y ahora donde hacemos el recorrido planificado también vamos viendo
si es que los niños van respondiendo de manera correcta, si es que están siguiendo el objetivo que se planteó, porque también tengo la ayuda de la técnica que trabaja conmigo, que nosotros juntas planificamos el recorrido que realizamos. Eso es muy interesante porque, como bien lo dijimos un rato atrás, el monitoreo está planificado. Y muy importante que tengas el apoyo también de otra persona para ver los avances de los niños. ¿Qué crees que hiciste en la clase que te permitió lograr el objetivo de la clase? Yo creo que el que haya sido un tema como familiar para ellos ayudó. Lo otro que tomé como los intereses de los niños para que esto resultara. A ellos les gusta mucho crear textos, la fantasía. Entonces yo pensando en eso planifiqué la actividad, en sus intereses. Y también como de manera grupal ellos tienen que seguir como al grupo. Después de manera en parejas y en tríos, ellos logran seguir más allá su fantasía o su imaginación. Entonces también por eso lo traté de hacer de esa manera para que para ellos sea llamativo. Y finalmente debían hacer un dibujo, que es donde es lo que más a ellos les gusta expresarse de manera artística. Entonces por eso tomé todos sus intereses y lo llevé a la planificación. Eso es muy bueno que tú consideres al planificar la clase, y muy positivo que tú estés desarrollando la creatividad de ellos, porque hoy en día un poco se ha perdido eso, así que es muy importante desarrollar ese punto. ¿Qué actividades entregaste a los estudiantes que terminaron sus narraciones? ¿Cómo logré que ellos lo terminaran? Bueno, yo voy dando cuánto tiempo va quedando para que ellos vayan como apurándose dentro del proceso, claro. Y también como era complementario, como eran 2 o 3 personas las que estaban en el grupo, hace que sea más rápido y más efectivo el trabajo. Sí, yo en un momento me preocupé cuando vi que quedaba como poco tiempo y que estos niños en realidad en qué momento van a hacer eso, pero me gustó ver que ellos se organizaron rápidamente, fluyeron la idea y sacaron adelante la actividad. Es que esa es la parte positiva de que yo ya conozco a los niños. Entonces yo sé que esa actividad la iban a terminar en el tiempo, pero usted sí tenía nervios de que no íbamos a terminar. Claro, porque bueno, no está todos los días con los niños, digamos, pero bien, porque ahí demuestra conoces sus capacidades, su ritmo de aprendizaje, así que muy bien. ¿Cómo podrías evaluar si tu estudiante lograron el objetivo de aprendizaje de la clase? Tú dices de que al final, ¿cierto? O sea, se hizo en un momento determinado un mapa conceptual. Claro. Pero aparte de eso, ¿cómo también lo podríamos evaluar para si lograron el objetivo? Creo que podría haber una autoevaluación escrita para que así yo pueda ver qué fue lo que les cuesta o para poder repasarlo, porque se hizo de manera general. Entonces puede ser que la autoevaluación me ayude de manera individual a saber qué fue lo que ellos aprendieron y qué es lo que les dificulta más. Exactamente. Y también a lo mejor algunas preguntas de metacognición, aunque también la aplicaste al final de la clase, pero en algún momento igual hacer algunas preguntas claves para ver si ellos están comprendiendo y evaluar si realmente tienen muy claro el objetivo. Con el propósito de asegurar el monitoreo del aprendizaje de los estudiantes a través de información concreta, sería conveniente enfocarnos en incorporar una nueva técnica. Tú ya has nombrado 3 técnicas que estás trabajando y ya estás implementada en tus clases regulares, y ahora yo te propongo incorporar una nueva que se llama pique de salida, aunque de alguna manera ya la vimos en un perfeccionamiento que tuvimos en el mes de agosto, pero ahora incorporarla a la práctica. Esa es la invitación, y esta técnica tiene los siguientes pasos. Al terminar la clase, con una corta evaluación escrita que entregue información al profesor, como un poco tú decías, la autoevaluación sobre el logro del objetivo de la lección. Diseñar 1 o 2 preguntas escritas simples y cortas, que sean muy sencillas, cosa que el niño pueda responder rápido. Dejar un papel con preguntas en el banco de cada estudiante, un poco recordando como hicieron con nosotros en la práctica del curso. Sí. Contrastar la respuesta de los estudiantes versus su propio ejemplo. Contrastar, ¿cierto?, lo que ellos respondieron en relación a lo que uno ya tiene preconcebido que tienen que tener como una respuesta buena. Claro. Y rastrear las respuestas correctas e incorrectas
a las preguntas de la clase. Esa es la propuesta que ahora yo te quiero hacer para que la incorporemos, ¿cierto?, a la clase. ¿Cómo podríamos hacerlo esto juntas? Yo creo que tomando el objetivo tenemos que ir viendo qué tipo de preguntas son las que yo necesito para saber que ellos realmente hayan comprendido lo que se vio. Y para poder evaluar, ¿cierto?, su logro. Claro. Su logro. Ahora, en el ticket de salida, la respuesta siempre tiene que ser abierta, o puede ser también, por ejemplo, sí o no, y que haga que confirme por qué colocó esa respuesta. Como un verdadero y falso, ¿sí? ¿Sí? Tú. Aunque acuérdate que en el curso lo vimos más como pregunta abierta, quizás. Pero también yo creo que depende el nivel del curso. Claro, porque considerando los más tiempos, efectivo. ellos les cuesta un poco primero pensar la respuesta completa, porque Para yo les pido después respuestas redactarla. completas, redactarla y escribirla. Capaz se demorarían mucho en hacerlo. Sí, un buen aporte lo tendríamos que diseñar. Claro. ¿Cierto? Lo tendríamos que diseñar. ¿Cómo sería su respuesta? O sea, de qué forma se lo vamos a preguntar para que él pueda responder de una forma más rápida, claro, y oportuna. Ya, entonces ahora te quiero invitar, que veo muy bien aquí, ¿cierto?, la planificación de que se trabajó en esa clase, sí, de lenguaje, a planificar esta técnica de salida siguiendo los pasos para su correcta aplicación con los estudiantes. Entonces, ¿qué modificaciones incorporaría en tu planificación siguiente del lenguaje para la próxima clase? Hagamos la planificación del monitoreo del aprendizaje de los estudiantes y determinemos en qué momento de la clase vas a aplicar esta acción acordada. Bueno, el ticket de salida tendría que ir en el cierre. Claro, entonces primero veamos en qué momento de la clase lo vamos a considerar. Acá yo tengo una hojita para que tú puedas planificar, ¿cierto? Acá si te gusta un lápiz pasta o un lápiz grafito, para ver, ¿cierto? Entonces pondríamos el momento del cierre. Sí. Y en ese momento vamos a aplicar este ticket de salida. Entonces eso se va a incorporar como una actividad más a realizar en tu planificación para que lo consideres ya al final, sin dejar de hacer, ¿cierto?, lo que ya tienes incorporado de tiempo y que te ha resultado, que es tu mapa conceptual. ¿Esto vendría después del mapa conceptual o antes? ¿Cuál sería el Yo ideal? creo que después del mapa conceptual, porque en el mapa conceptual, como tú bien dijiste, un trabajo, digamos, que se hace grupal, en que varios niños aportan, pero el ticket salida sería para comprobar el desempeño individual de cada estudiante frente a lo que se le consulte. Ya, entonces queda claro en qué momento va a ocurrir, sin dejar de hacer las buenas prácticas que ya tienes instaladas, porque también aplicaste en el cierre, ¿te acuerdas? Pregunta de metacognición, que decía qué aprendieron hoy, ¿cierto? ¿Qué es lo que han aprendido en la clase? Tal vez qué es lo que le ha resultado más difícil a los niños, y algunas dudas que ellos tuvieran. Como eso tú ya lo tienes incorporado. Vamos entonces ahora a practicar esta técnica. Esta técnica, ¿cierto?, permite el monitoreo del aprendizaje y la calidad del trabajo de los estudiantes en las clases que tú le incorpores, en este caso al lenguaje. ¿Creamos ahora el ticket de salida? Entonces, ¿qué pasos tenía esta técnica, Pamela, el ticket de salida? Tienen que ser preguntas claras. Exactamente. Que sean como de respuesta corta, para que sea efectiva. Exactamente. Y se deja cada una hoja, y cuando la terminan tienen que pasar a entregarlas para que ese sea como tal como como dice el nombre, paso. el ticket de salida. Claro, No o sea, salgo si a no ha recreo terminado. si no he entregado mi hojita, en la cual verifique que el niño lo que aprendió en la clase. Sí. Para que tú de ahí puedas ver quiénes lo respondieron correctamente y quiénes no. ¿Qué pregunta podríamos realizar ahora para la siguiente clase, para iniciarlo? Podría ser el ticket de salida, o para el ticket de salida. Podría ser que nosotros trabajamos el concepto de desenlace, Ya. porque ellos conocen la palabra final, pero no conocían que era lo mismo que desenlace. Ya. Entonces ahí se explicó en qué consistía, cómo se debía escribir y todo eso. Entonces puede ser que expliquen con sus propias palabras qué significa desenlace. Ya, perfecto. Registrémoslo para dejarlo listo para la próxima visita.
Pero ahí básicamente el niño tendría que escribir su respuesta, tendría que hacer una pregunta Claro. abierta, porque hace un rato estábamos hablando que podríamos hacerlo a lo mejor de otra manera, no sé, verdadero o falso, términos pareados a lo mejor. Claro, pero la segunda pregunta podría ser más corta, como para que así ocupe más tiempo en esta. Por ejemplo, Y dejar la más tiempo para lo segunda, otro. claro, la segunda pregunta podría ser ¿en qué parte del cuento se presentan los personajes? Porque ahí debería colocar solamente en el inicio. Entonces una respuesta más corta. Perfecto. También una más corta podría ser nombre a las partes principales de una narración, Ujú. porque ahí las va a nombrar, ¿no? Nombre a las partes principales de una narración las va a nombrar, ¿no? Claro. U otra podría ser, ¿qué palabra se utiliza habitualmente para iniciar una narración? ¿Todos los tickets de salida tienen que ser iguales? En cuanto a qué, por ejemplo. Por ejemplo, ¿se pueden ocupar dos preguntas para algunos niños y otras para otros? ¿O no? ¿O todos tienen que ser iguales? Ah, tú dices diferentes preguntas. Sí. Por ejemplo, a niños que le dificulta un poco más. Podría ser una que sea más medida corta. Inteligente porque sucede para atender las necesidades de otros niños. De todos los niños. O sea, pero poner la misma cantidad a lo mejor. O sea, si a todos le vamos a hacer dos. Claro, Pero variar el tipo de pregunta. Ujú. Sí. Es muy bueno ya que está atendiendo Individual. los intereses igual de los alumnos ahora a entender su ritmo de aprendizaje y sus necesidades educativas especiales. La otra era Usted me dijo nombrar las partes principales de una narración. C, y la otra podría ser señala la palabra las que palabras habitualmente para se iniciar. inicia una narración, o qué palabra se utiliza frecuentemente para una narración. O sea, yo creo que hasta este momento están claros los pasos de la técnica ticket de salida y tú has incorporado nuevos elementos para hacer una práctica más efectiva. Ujú. Entonces, Pamela, pienso ir a verte nuevamente el día 21 de noviembre a las 8 horas en la clase de lenguaje para ver cómo te resulta de bien lo que recientemente hemos practicado y ver que sigas los pasos que acordamos. Recordemos cuáles eran, como tú bien dijiste, al término de la clase, ¿cierto? Aplicar una evaluación corta, escrita, que entregue información al profesor sobre el logro objetivo de la lección. Diseñar una o dos preguntas, ¿cierto? Escritas simple y corta, y que ahora le agregamos que la vamos a hacer diferenciada para algunos niños, y dejar un papel con preguntas en el banco de cada estudiante, contrastar la respuesta del estudiante versus lo propio que se tenía que responder y rastrear, ¿cierto?, quiénes obtienen las respuestas correctas e incorrectas a las preguntas de la clase, como un modo de verificar, ¿cierto?, el logro del objetivo, pero también la comprensión de los contenidos que viste en la clase. Entonces, nos vemos en esa oportunidad, Pamela, y gracias por este momento. La retroalimentación es una instancia, ¿cierto?, para compartir lo que se vio en la clase, y el propósito único es mejorar cada día más nuestras prácticas pedagógicas y la implementación, a través de la implementación de nuevas técnicas y herramientas que te puedan servir. Gracias. Gracias a ti.